El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en nuestros encuentros académicos de radiología. Este es el número 30. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, que son las técnicas de imagen y tomografía y resonancia para la evaluación del ACV. Y tengo el gusto de invitar a David Ricardo Ortigosa Micolta, que es analista biomédico de nuestra institución. Bienvenido, David. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, el público asistente. Hoy vamos a hablar en técnicas de imágenes, en tomografía y resonancia para la evaluación del ACV. Nuestra ruta de aprendizaje se comprenderá de 6 pasos, en donde haremos un recordatorio de qué es el ACV, la importancia de las imágenes, definir qué ruta tomar dependiendo de la condición clínica de nuestro paciente frente a la adquisición de las diferentes imágenes. Seguidamente revisaremos tomografía y algunas de las subtécnicas en esta modalidad. Posteriormente revisaremos resonancia y finalmente unas pequeñas conclusiones. Entonces, recordemos que el ACV es una emergencia vital, la cual ocurre cuando hay una oclusión de alguna arteria cerebral o vaso supraórtico, ya sea parcial o completo, que genera una disminución del flujo que trata de ser compensado por el sistema por la circulación colateral. Sin embargo, al ser insuficiente, genera un área de penumbra e infarto que irá avanzando dependiendo del tiempo. Recordemos que la penumbra es el tejido celular potencialmente salvable y el infarto el tejido celular muerto. Por esto es tan importante actuar rápido frente a este tipo de eventos, este tipo de emergencias, ya que entre mayor tiempo, mayor va a ser el tejido comprometido del parénquima cerebral, por lo cual la frase el tiempo es cerebro. Entonces, la gran pregunta aquí es,
¿cuál es la importancia de las imágenes? Y las imágenes le van a ayudar al grupo clínico la definición del tratamiento del paciente. Y para eso vamos a responder 4 preguntas fundamentales. La primera, la evaluación del parénquima, ya que nos va a permitir evaluar, o más bien al grupo de radiólogo le va a permitir evaluar si es un evento isquémico o hemorrágico. La segunda es la evaluación de las arterias, en la que vamos a evaluar si hay una obstrucción del vaso y también permite evaluar la evaluación de la colateralidad. Adicionalmente, evaluar cuál es esa zona de isquemia, evaluar la localización y el tiempo del infarto, y finalmente evaluar la parte de penumbra, que es esa área potencialmente recuperable. Algo a resaltar es que estas 2 últimas se hacen con técnicas avanzadas de imágenes para resonancia con tomografía, como lo es la perfusión, lo cual revisaremos más adelante. Entonces, siguiendo la ruta, cuando llega un paciente con sospecha de ACV en imágenes, la primera pregunta que debemos hacernos es si la sospecha es de circulación anterior o posterior. Si la sospecha es de circulación anterior, nos debemos preguntar cuánto es el tiempo del evento. Si es menor a 4.5 horas, las imágenes que tomaremos sería la tomografía de canal simple y el angiotag de arterias carótidas y cerebrales. Si el tiempo del evento es mayor a 4.5 y menor a 6, adicionalmente a estas 2 imágenes agregaremos la perfusión. Por otro lado, si el tiempo del evento es desconocido o mayor a 6 horas, nos preguntaremos si tenemos disponibilidad inmediata de resonancia. Si no hay disponibilidad, tomaremos las imágenes de tomografía simple, angiotag de arterias carótidas y cerebrales y perfusión. Pero si hay disponibilidad de resonador, hacemos el protocolo de ACV, el cual veremos más adelante de qué secuencia se compone. Ya por la otra vía de circulación posterior, inmediatamente nos iremos a evaluar si hay disponibilidad inmediata de resonancia. Y si sí, hacemos el protocolo de ACV, y si no, tomaremos las imágenes de tomografía. Ahora, algo importante a tener en cuenta con estas 2 rutas de tomografía es si continúa la sospecha clínica del grupo de neurología, del grupo emergenciólogo. Si la sospecha continúa, si las imágenes no ayudaron a resolver esa duda clínica, se va a sospechar de una AIT o un infarto menor, y a esto se recomienda una resonancia magnética en menos de 6 horas. Algo que aclarar es que este protocolo que se hace para la resonancia magnética en menos de 6 horas es diferente al protocolo de ACV. Por otro lado, si se resuelve la sospecha clínica, finalizamos el flujo de imágenes. Entonces, entrando a la parte de tomografía en ACV, recordemos las ventajas de esta modalidad. Primero, la rapidez y fácil adquisición de las imágenes, la amplia disponibilidad en las diferentes regiones del país o a nivel internacional, que la tomografía fácilmente nos va a permitir evaluar parénquima, ventrículos, estructuras adyacentes y hacer una evaluación de los diagnósticos diferenciales. Que en comparación con la resonancia magnética, las contraindicaciones son mucho menores y comparado con resonancia tiene un bajo costo. Entonces, ya que hemos visto las ventajas, ¿qué necesitamos para poder adquirir una buena calidad de imagen en la parte de tomografía de cráneo simple? Los requerimientos técnicos son que el tipo de adquisición sea volumétrico o helicoidal, que el tiempo de adquisición sea de 2 segundos máximo por corte, que el grosor de adquisición sea de 2 milímetros máximo, que el grosor de reconstrucción sea de 5 milímetros máximo, la resolución espacial mayor a 10 LP por centímetro y el pitch menor a 2 segundos. Algo en lo que quiero hacer énfasis en esta charla es el kernel de reconstrucción. Dependiendo de la casa matriz, tendremos diferentes kernels disponibles. Si tenemos disponible el kernel de Brain, hacer la reconstrucción de esta tomografía con el kernel de Brain, y si no está disponible, con el de tejidos blandos. ¿Por qué es esto importante? Aquí les traigo un ejemplo, como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, en donde estas imágenes son de un mismo paciente. Cuando reconstruimos el parénquima cerebral con un kernel de Brain, podemos diferenciar claramente las circunvoluciones, las estructuras anatómicas, la sustancia negra y gris, blanca y gris, que componen el parénquima del paciente, los ventrículos, a diferencia de la imagen de la derecha, en donde vemos una imagen muy granular, que no se puede diferenciar claramente esa diferenciación de la sustancia gris y blanca. Entonces, por eso es tan
importante tener en cuenta el kernel, no solo para el estudio de tomografía de cráneo simple, sino como iremos avanzando en la presentación para el kernel de angio, de perfusión, que esto nos va a afectar mucho en qué se estamos mostrando en nuestras imágenes para presentarle al radiólogo para su posterior diagnóstico. Entonces el kernel va a influir mucho en qué se puede diagnosticar de la imagen. Entonces, ya que tenemos en cuenta qué es el kernel, ¿cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Lo más importante es remover todos los objetos metálicos del paciente que estén presentes en el cráneo de ser posible. Y en su posicionamiento, la cabeza primero, el paciente en posición supino, los brazos estirados a lo largo del cuerpo si es posible, y usar un soporte de la cabeza alineado con el isocentro del equipo. Ya en consola, cuando hemos verificado esta lista, pasaremos a ver unos parámetros técnicos que son el KBP, que lo recomendable es 120, y el MAS tenemos un rango dinámico entre 100 a 200. Cuando hablamos de la planeación, vamos a tener dos localizadores, uno en AP y otro en lateral, en los cuales la definición de extensión del estudio lo haremos desde el vértex hasta C2, y la distancia programada entre los cortes que sea menor a 1 milímetro. Una vez hacemos la adquisición, podemos pasar a la etapa de reconstrucción. Y en la reconstrucción tenemos dos formas de reconstruir el plano axial. La primera es guiándonos en la línea orbitomeatal, en cual vamos a alinear el canal auditivo externo con el ojo para generar un plano axial. Sin embargo, otra modalidad de hacerlo es usar la línea generada por la comisura anterior y posterior, que nos va a permitir generar un plano axial real. Entonces, con todo esto que hemos visto, vamos a tener una imagen muy similar a la que vemos en pantalla, la cual le va a permitir al grupo de radiólogo evaluar si hay edema citotóxico, evaluar el signo del vaso hiperdenso, signo de ribete insular, oscurecimiento lenticular, signo de la niebla y algo muy importante, la evaluación del ASPEX. Con esto hemos terminado toda la parte de tomografía de cráneo simple. Ahora vamos a entrar a la angiotomografía en ACV. Entonces, ¿qué buscamos responder? Recordemos que aquí en estas imágenes estamos buscando apuntar a las 4P y aquí entramos a la segunda. Entonces, aquí buscamos evaluar el vaso ocluido, la localización del trombo, ya sea una localización proximal o distal, evaluar el grado de colateralidad y evaluar si hay una patología extracraneal a los grandes vasos. Como estamos hablando de un estudio que implica medio contraste, ¿qué recomendaciones debemos tener? Lo primordial es que tenga una alta concentración, entre 300 a 370 miligramos por decilitro. ¿Esto porque esto le va a permitir al equipo interactuar mejor, como interactúan los rayos X con el medio de contraste para tener una mayor resolución espacial? Usar un Gauss de 18 a 20. El volumen de contraste depende mucho según la literatura, puede ir desde 35 a 100, esto también depende de cómo estemos optimizando nuestras unidades el medio de contraste, y una tasa de inyección que puede ir de 4 a 7 mililitros por segundo. El volumen de solución salina se recomienda para seguir empujando el bolo de medio de contraste y garantizar que el medio de contraste que sea homogéneo a lo largo de la adquisición del estudio. Y esto, si se puede hacer con un inyector de doble tubo, mucho mejor, ya que el flujo será continuo en la tasa de inyección. Y finalmente, una recomendación, si es posible, canalizar el brazo derecho del paciente, ya que anatómicamente es mucho más fácil y genera menos artificio cuando está ingresando el medio de contraste. Entonces, ¿cómo vamos a planear la adquisición después de ver todas estas recomendaciones del medio de contraste? Vamos a usar dos localizadores. Como podemos ver aquí, los localizadores ya los extendemos un poco más, en donde podemos ver la caja torácica y la parte apical del corazón. Entonces, con estos dos localizadores en AP y lateral, lo que vamos a generar es un cuadro de adquisición, un rango de adquisición, del vértex al callado aórtico en los dos localizadores. Y con este rango de adquisición vamos a definir tres adquisiciones: una simple, una arterial y una venosa. Ya tenemos las tres adquisiciones, ahora vamos a hablar de las reconstrucciones en la parte de la angiotaquia de arterias carótidas y arterias cerebrales. Entonces, siempre es recomendable
generar reconstrucciones multiplanar para que el grupo de radiólogos pueda interactuar con la imagen fácilmente, con un grosor de corte de 1 milímetro y reconstrucciones de máxima proyección de intensidad, esto con el fin de mostrar mucho más fácil al grupo de radiólogos cómo están las colaterales y cómo es la continuidad del medio de contraste en los vasos. Algo adicional, y si es posible hacer en consola, la sustracción digital, la cual nos va a permitir evaluar mucho más fácil los vasos y vamos a tener las reconstrucciones como que vemos en pantalla. Estas reconstrucciones se pueden hacer de varias formas. Una de ellas es coger la fase arterial y restarle la fase simple, el cual dará un resultado similar al que vemos acá. Y si usamos opciones de visualización BRT o 3D, podremos generar resultados como el que vemos en la izquierda, que le van a ayudar muchísimo al clínico a darse una idea que va a ser reforzada por el reporte del radiólogo. Todo esto que hemos hecho, ¿por qué? Básicamente, el AngioTag nos va a ayudar a evaluar los pipes y recordemos que las arterias irrigan diferentes regiones del parénquima cerebral. Aquí podemos ver cómo están distribuidos en el parénquima cerebral las diferentes regiones que irrigan las diferentes arterias cerebrales. Entonces, el garantizar un buen estudio le va a permitir al radiólogo determinar cuál es esa área que está siendo afectada por el evento de ACV. Entonces, ya aquí con estas dos, si no tenemos la disponibilidad de perfusión en tomografía, podríamos tranquilamente dar respuesta al grupo de radiólogos y al grupo clínico que solicitan la imagen para un estudio de ACV. Ya entrando a la parte de perfusión, vamos a ver unas cosas un poco más específicas. Y lo primero es recordar que esta técnica es que permite evaluar el funcionamiento vascular de los diferentes tejidos cerebrales mediante el cálculo de diferentes mapas paramétricos posterior a un procesamiento, el cual puede ser de dos ámbitos matemáticos, el cual no vamos a revisar acá, pero dependiendo de ese ámbito, ¿qué mapas vamos a poder ver? Y básicamente se basa en la detección de los cambios en el tiempo de la densidad a través de la inyección de un medio de contraste que van a generar cambios en mi fase arterial, pasar por los capilares a mi fase venosa. Entonces, para la neuroperfusión debemos tener algo en cuenta, y es que los requerimientos técnicos van a ser un poco más específicos. Y lo primero es en el tipo de adquisición, va a ser en modalidad de cine, ya sea volumétrica o helicoidal, y que el tiempo de adquisición en que podamos adquirir esa imagen sea mayor a 45 segundos. ¿Por qué tiene que ser mayor? Por la trazabilidad de la curva generada por los cambios de densidad del medio de contraste. Que la rotación del tubo sea una rotación menor o igual a 3 segundos para garantizar la resolución temporal a la hora de realizar el procesamiento. El KBP puede ser de 70 a 140, el MAS de 100 a 200 y el grosor de corte se recomienda como máximo 5 milímetros. Ahora bien, todo lo que les he contado se puede aplicar a los diferentes equipos independiente de la generación y configuración, siempre y cuando tengamos habilitada la licencia de cine para la adquisición. Ahora, ¿qué limitaciones vamos a tener dependiendo de la generación y configuración de los detectores en nuestro equipo? El área o el volumen que podamos abarcar del parénquima cerebral. Como podemos ver, para equipos de 16 filas de detectores solo podremos adquirir 2 centímetros de parénquima cerebral, de 64 filas 4 centímetros y de 320 filas 16 centímetros. Entonces, para dar respuesta a esto, las diferentes casas matrices han habilitado esa opción de toggle table que va a permitir, como vemos aquí en la imagen de la derecha, desplazar la mesa del paciente para aumentar el área de adquisición. Cuando hacemos esto, la única consideración que debemos tener en cuenta es que en ese movimiento de la mesa no debe superar los 3 segundos para garantizar una correcta resolución espacial de nuestro estudio. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener diferentes mapas. Aquí vamos a mostrar los más típicos, que es el tiempo de tránsito medio, que nos va a decir cuánto es el tiempo de circulación entre la fase arterial y venosa, la evaluación de la capilaridad, el tiempo al pico, el tiempo al que mide el contraste se demora a llegar a su máxima concentración,
el flujo sanguíneo cerebral, que va a ser la velocidad del flujo de sangre en las diferentes partes del parénquima, y lo vamos a medir por mililitro por cada 100 gramos por minuto. Y el volumen sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que tenemos en el tejido. Ahora, algo a tener en cuenta y como información general es que los primeros mapas que se ven alterados en un accidente cerebrovascular son los mapas de tiempo, seguidos por los mapas de flujo y finalmente, cuando se agotan las colaterales, el mapa de volumen. Como podemos ver, estos son los tiempos normales según, dependiendo de la sustancia gris y sustancia blanca para los diferentes mapas. Ahora bien, ¿cómo se ve alterado los mapas dependiendo si el tejido es penumbra o infarto? Cuando es totalmente el tejido parénquima cerebral penumbra, vamos a tener un tiempo de tránsito medio elevado y el volumen sanguíneo va a seguir normal. Ya cuando vemos que en regiones específicas disminuye el volumen y el tiempo de tránsito medio sigue elevado, empezamos a ver que hay un área de infarto de tejido no recuperable. Y a medida que va avanzando el tiempo, vemos cómo esa área de infarto sigue creciendo hasta que el volumen decae completamente y ya es todo un área de infarto. Entonces, recordar aquí que es muy importante dar respuesta lo más rápido posible al grupo de neurólogos y emergenciólogos a los cuales en conjunto le estamos dando respuesta al paciente con ACV. Entonces, ya hemos visto muy por encima la parte de perfusión, sin embargo, aquí vamos a revisar unas consideraciones de calidad, ya que la perfusión requiere un procesamiento extra y para garantizar que ese procesamiento esté correcto, nosotros hemos implementado aquí en la institución la sigla MULTA, que hace referencia a diferentes aspectos de la ACV, de la perfusión procesada para ACV. Entonces, la M, movimiento del paciente, la U, umbrales de los mapas, la L, localización de ROI, la T, el tiempo de llegada del medio de contraste, y la A, artefactos. Vamos a revisar una a una a profundidad. Cuando hablamos de movimiento, recordemos que el movimiento es el principal enemigo de la perfusión, ya que va a generar subvaloración o sobreestimación de los valores de los mapas del paciente. Entonces, algo que debemos preguntarnos es cómo se evalúa la presencia de movimiento. Y lo primero, hay dos formas, en equipo o en la plataforma de procesamiento. Desde mi experiencia, es mucho mejor valorarlo desde equipo antes que en la plataforma. En equipo podemos darle a la modalidad de cine y ver cómo pasa el medio de contraste y cómo están las estructuras anatómicas en relación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación ya en plataforma de procesamiento? Lo primero, deshabilitar la corrección de movimiento. Después habilitaremos las herramientas de cine en los diferentes planos y evaluaremos con el paso del tiempo si hay cambios drásticos o no en estas estructuras que estamos viendo. Adicionalmente, otra forma de evaluar si el estudio presenta movimiento o no es analizar las curvas de comportamiento temporal de la concentración del medio de contraste. Para el color rojo, que es el arterial, y para el color azul, que es el venoso. Esto lo veremos más adelante en qué nos ayuda cada una. Sin embargo, como podemos ver en la curva superior, vemos un comportamiento de un excelente estudio y en la parte inferior cómo el movimiento le quita esa naturalidad a la curva. Vemos diferentes picos, vemos que son muy tortuosas, entonces esas curvas nos son indicadores de que el paciente se movió durante el estudio. Ahora, ya identificamos que tiene movimiento, ¿qué sigue? Todavía no hemos descartado el estudio, vamos a clasificarlo. Entonces, hay dos clasificaciones muy generales en las cuales podemos agrupar nuestros estudios. La primera es movimiento leve, en los cuales no hay cambios drásticos de la imagen durante el estudio, como vemos en la imagen de la derecha. Vemos que hay cambios sutiles en la anatomía, sin embargo, se conserva relativamente cómo está la anatomía. Por otro lado, el movimiento fuerte, hay cambios drásticos de la imagen en más de 2 puntos temporales. Como podemos ver, el movimiento en este paciente, en la imagen que vemos a nuestra derecha, presenta un movimiento donde las estructuras anatómicas claramente se ven alteradas y adicionalmente tenemos un artefacto lineal. Entonces, ¿qué hacer en caso de movimiento? Bueno,
Para el caso de movimiento leve, simplemente en las plataformas de postprocesamiento, aplicando una corrección de movimiento, podemos seguir procesando el estudio. Como podemos ver en esta imagen, en la izquierda tenemos la imagen sin corrección de movimiento y a la derecha la imagen con corrección de movimiento. Y en caso de que el movimiento sea fuerte, vamos a descartar el procesamiento de la perfusión y solamente vamos a recuperar las fases arterial y venosa del estudio. Con eso hemos terminado movimiento, vamos a pasar a la U de multa y estamos hablando de umbrales. Entonces, algo importante a tener en cuenta con los umbrales es que ayudan a determinar el área de infarto y penumbra. Y algo que sí o sí debemos tener presente es que varían dependiendo de la estación de trabajo donde estemos postprocesando. Como podemos ver en la imagen de la derecha, este es un mismo paciente que ha sido procesado en diferentes plataformas y como podemos ver las áreas de infarto penumbra, en este caso sería el área de penumbra porque es relacionado al tiempo de tránsito medio. El mapa que estamos viendo cambia según la herramienta que usemos para evaluar. Entonces, algo que nos lleva a esto es que el mismatch es variable entre las diferentes herramientas, por lo cual en el protocolo institucional se debe estandarizar qué herramienta se va a usar para los diferentes estudios y una herramienta no es comparable con otra. ¿Vale? Siguiendo con localización, vamos a hablar de localización cuando estemos ubicando la IF y BOF, que son las ROI necesarios para obtener los diferentes mapas. El AIF es la base para el cálculo de los mapas de la curva arterial y el BOF permite la normalización. Ya que permite la normalización, más bien la pregunta es ¿por qué lo permite? Porque los senos venosos son vasos mucho más grandes que las arterias intracraneales. Entonces, por eso es necesaria una normalización y la ubicación del BOF. Para esta charla nos enfocaremos en las AIF de una sola selección de una arteria y no las globales. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Dónde localizar el AIF? En la literatura no hay un consenso en cómo localizarlo, ya que puede ser ipsilateral o contralateral, en la arteria cerebral anterior, en la carótida interna o en la arteria cerebral media. Nuestra recomendación desde nuestra experiencia en la institución es ubicar siempre en la arteria cerebral media del hemisferio sano. Esto porque la mayoría de estudios o de eventos de ACV se presentan, el 70% se presentan en la arteria cerebral media, por lo cual escogemos el tejido sano de la arteria cerebral media contralateral. Por otro lado, cuando hablamos del ROI del BOF o función de salida venosa, es preferible ubicarlo en el seno venoso sagital, aunque se puede ubicar en los senos transversales o galeano. Ya cuando hablamos del tiempo de llegada en el AMC, recordemos que aquí estamos en la T de multa. Como podemos ver en la imagen, hace referencia a que el medio de contraste no ha llegado completamente. Y esto se puede presentar por varios factores: retraso de la llegada del medio de contraste o dispersión del medio de contraste del paciente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando pasa esto? Si vemos las curvas incompletas, no se debería procesar la perfusión, ya que los mapas están subestimados. ¿Por qué? Primero, no tenemos bien una curva con la cual comparar y normalizar. Recordemos que el BOF nos permite normalizar y adicionalmente uno de los parámetros es volumen sanguíneo cerebral, que es el área bajo la curva. Aquí el área no está completa, entonces vamos a tener nuestros parámetros subestimados. Finalmente, cuando hablamos de artificios, hablamos de esos artificios por endurecimiento y pueden afectar el cálculo de las curvas de densidad y se van a ver reflejadas en las curvas y son generados por diferentes factores: exceso del medio de contraste, inadecuada técnica de adquisición, esto quiere decir que de pronto no usamos un KB o un MS adecuado, y presencia de elementos con alta densidad. ¿Cómo los vamos a identificar en nuestro estudio? Cuando usamos la modalidad de cine, adicionalmente podemos ver que se generan este tipo de artefactos. Si los vemos, es mejor descartar el procesamiento de la perfusión, salvando las fases arterial o venosa. Siempre debemos tener eso presente y recordar que todo se evalúa en el momento, que es una decisión que debemos tomar en el momento porque es una urgencia vital. Entonces, con esto que hemos visto, les pregunto,
¿Cuál es el protocolo para lo que hemos visto? Primero una tomografía de cráneo simple, después una angiotomografía y después la perfusión, o la tomografía de cráneo simple, la perfusión y el angiotac. Vamos a dar unos 5 minuticos mientras vemos respuestas en el chat. Vale, ya he visto que algunos han puesto algunos comentarios. Entonces, el protocolo que vamos a usar es el de abajo, conformado por una tomografía de cráneo simple, perfusión y angiotomografía. ¿Por qué en este orden? Se adquiere la perfusión primero para evitar contaminación generada por el medio de contraste en el parénquima, ya que esto genera alteraciones en los mapas de perfusión. Entonces vamos a garantizar unos buenos mapas adquiriendo la perfusión primero y después hacemos el angiotac de arterias carótidas y cerebrales. ¿Qué podemos hacer aquí como tips para bajar la dosis de radiación del paciente y también la parte de medio de contraste? Podemos usar un bolo total de 100, usar 50 para la perfusión y 50 para el angiotac de carótida. Adicionalmente, si vemos la perfusión, tiene fase arterial y venosa de la circulación intracraneal. Entonces ya no es necesario hacer esa adquisición del angiotac de arterias carótidas hasta el vértice, sino que podemos enviarla hasta el polígono con el fin de evaluar los vasos supraórticos. Y así vamos a disminuir un poco la dosis en nuestro paciente y vamos a optimizar toda la parte de recurso que es necesaria cuidar en este momento. Con esto hemos terminado la parte de tomografía. Ahora vamos a evaluar o repasar la parte de resonancia magnética. Entonces, recordemos las indicaciones en el caso de resonancia. Entonces, ACV de despertar o de tiempo desconocido. Esto, recordemos el flujograma que teníamos. Sospecha de compromiso de fosa posterior. Y cuando la tomografía no mostró hallazgos, pero la clínica es muy sugestiva de un evento probablemente lacunar, o que ya hay un evento establecido y necesitamos conocer la extensión. Entonces, ¿cuál es nuestro protocolo recomendado y por qué es necesaria esa secuencia? Entonces, siempre recomendable iniciar con las imágenes potenciadas en difusión, ya que nos van a permitir diagnosticar el core isquémico. Seguidamente, las imágenes de susceptibilidad o gradiente de eco para poder descartar sangrado. Y ya de tercera usaremos el FLAIR, que nos permite evaluar si la isquemia es subaguda o la presencia de lesiones antiguas con mayor a 6 horas. Adicionalmente, un tiempo de vuelo en donde podremos evaluar la parte de pipes. Y si es posible, y el equipo cuenta con las licencias, adicionalmente una perfusión, ya que con esos mapas de perfusión, a diferencia de la tomografía, que en ellos se iba a detectar el core y la penumbra, aquí el core lo usaremos con la imagen de difusión y la penumbra lo podremos evaluar con los mapas de perfusión. Entonces, ¿cuánto demora este protocolo? En total, el tiempo de adquisición en nuestra institución, 12 minutos. Si me preguntan a mí, David, ¿cuáles dejarías en caso de que sea urgente, tocas hacer el paciente corriente? Yo dejaría sí o sí la difusión, susceptibilidad, FLAIR y TOF. Con eso le podemos dar respuesta al grupo médico que está acompañando al paciente. Entonces, aquí podemos ver un poco de la representación de las imágenes, las cuales van a permitir evaluar los 4P, el parénquima, las pipes, la perfusión y la penumbra. ¿Vale? Entonces, algo a recalcar es por qué la difusión. Esto quiero que se lo lleven, esta pequeña información, y es que la difusión nos va a permitir evaluar el edema citotóxico. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces recordemos que el cerebro es el órgano que más consume energía y que sus reservas de glucosa son relativamente bajas, por los cuales depende completamente del torrente sanguíneo para satisfacer su demanda de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una obstrucción? Si tenemos una obstrucción, disminuye el flujo sanguíneo, por ende la glucosa que tenemos disponible para nuestro cerebro, y se acaban las bajas reservas que tiene el sistema.
Entonces esto va a generar un déficit en la producción de ATP. ¿Y por qué traigo a colación del ATP? Porque la bomba sodio-potasio es la que nos va a ayudar a regular que no haya ese edema citotóxico cuando todo está bien. Sin embargo, como podemos ver aquí, en la parte intracelular no tenemos tanta agua como en la parte extracelular y la bomba sodio-potasio va a ir consumiendo esta ATP. Pero cuando baja en un entorno normal, como podemos ver, tenemos una concentración mayor de agua y en el exterior, en el entorno extracelular, en comparación con el entorno intracelular. Pero ¿qué pasa cuando baja el ATP? Pues la bomba sodio-potasio no funciona correctamente y todo el agua que había en la parte extracelular, o la gran mayoría, va a empezar a ingresar al entorno intracelular. Por eso vemos el edema citotóxico como en estas imágenes de difusión. Entonces, todo esto para recalcar por qué es tan importante la secuencia de difusión a la hora de resonancia en evaluación de ACV. Entonces, unas conclusiones para terminar. Primero, que las imágenes son vitales para la decisión del comportamiento clínico del paciente, por lo que asegurar una buena calidad diagnóstica es un deber y una responsabilidad clínica desde nosotros garantizar que para que el grupo radiólogo pueda hacer diagnósticos correctos. Y segundo, la ruta para la toma de imágenes dependerá de los medios disponibles en la institución. Muchísimas gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Creo que la ACV es una responsabilidad muy grande en las instituciones. Debemos dar respuesta oportuna y precisa a esta entidad para poder garantizar un buen tratamiento, una elección de un tratamiento adecuado para estos pacientes. Bueno, no sé si en este momento hay alguna pregunta. Aquí hay una. David, ¿cuánto tiempo se toma el procesamiento de la perfusión? El procesamiento de la perfusión dependerá de la plataforma. Desde nuestra experiencia puede llevar entre unos 12 a 15 minutos. ¿De qué va a depender esto? De la velocidad de reconstrucción de las imágenes del equipo de tomografía y adicionalmente de la capacidad del servidor donde estemos postprocesando. Ok, aquí tenemos una pregunta. Pero luego el médico no te pide qué estructura quiere ver. ¿Qué me recomienda para ponerla una referencia mejor y que pueda detectar el medio de contraste? Vale, en la parte del angioTAC de arterias carótidas y cerebrales uno puede usar diferentes métodos de detección para garantizar un correcto contraste de los diferentes vasos. Una puede ser un ROI semiautomático que vaya detectando el cambio de densidad generado a cambio de medio de contraste y cuando detecte unas unidades específicas empiece la adquisición. Esa es una forma. Y otra, dependiendo un prebolo, postbolo, pero no se recomienda tanto. Por eso las maneras semiautomática, automática son muy buenas. ¿Qué consideraciones debemos tener en este método? Primero, el gasto cardíaco del paciente. Si es un paciente con gasto cardíaco normal, este método semiautomática va a funcionar correctamente. Si el gasto cardíaco es muy bajo, dependerá nuestra experticia y tendremos que esperar un poco más para poder inyectar ese medio de contraste antes y generar la adquisición después. Estas dos técnicas que te he explicado funcionan muy bien para el angioTAC de carótidas y la de inyectar el medio de contraste después en pacientes con gasto cardíaco bajo son muy útiles también en perfusión. Algo que debemos tener en cuenta es que la adquisición es larga, pero en pacientes con bajo gasto cardíaco vamos a tener que esperar a lanzar la sincronía del medio de contraste y el equipo. Entonces vamos a lanzar en pacientes de bajo gasto cardíaco el medio de contraste, esperamos un tiempo dependiendo del gasto cardíaco y lanzamos la adquisición para tener buenas curvas en el caso de perfusión. En el caso de simplemente angiotomografía con un sensado semiautomático o automático, está bien. David, quiero que nos recalques
muy bien cuál es la secuencia de adquisición cuando estamos haciendo una perfusión y un angio. Listo. Cuando el paciente es menor a 4.5 horas, no necesitamos perfusión. Iremos primero tomografía de cráneo simple para evaluar el parénquima, si hay hemorragia o no, y seguidamente el angioTAC de arterias carótidas cerebrales. Y en el caso de que sea mayor a 4.5 horas y menor a 6, vamos a tener tomografía simple, perfusión y angioTAC de arterias carótidas cerebrales. Muy bien, esto debe quedar muy claro y saber que podemos, o sea, tener una muy buena imagen tanto de la perfusión como de la angiotomografía para evaluar la colateralidad y el vaso ocluido. Muy importante esta parte que quede clara. Y otro para recalcar es la cantidad de contraste. O sea, cómo hacemos ya lo dijiste, pero quiero también que lo refuerces. Vale, nuestra recomendación en el caso de que hagamos tomografía de cráneo simple, perfusión y angioTAC de carótidas es usar 100 mililitros. ¿Cómo los vamos a distribuir? 50 para perfusión y 50 para la parte de angioTAC de carótidas. Si solo vamos a hacer el angioTAC de carótidas, con 70 estamos bien, ya que en el angioTAC de carótidas vamos a hacer la fase arterial y venosa. Y adicionalmente, pues siempre se hace la simple en el protocolo institucional inicialmente. Bueno, no sé si hay más preguntas en la audiencia. Bueno, no parece que haya ninguna otra pregunta. David, muchas gracias por la excelente presentación. A ustedes, muchas gracias por conectarse. Los esperamos en el próximo evento de septiembre, el primer martes de septiembre. Espérame que hay una pregunta, otra pregunta. Espérame antes de finalizar. Dice Andrés Pérez que tiene una inquietud. Entiendo que David labora con equipos de tecnología de punta, hablando de un tomógrafo de 64. ¿Qué hacer cuando tu trabajo se desempeña en casas de salud donde los equipos tienen 16 cortes, por ejemplo, y solicitan un TAC para... No tengo el resto de la pregunta. Vale, Andrés, te voy a plantear dos escenarios para esa pregunta. El primer escenario es que no vamos a hacer perfusión. ¿Listo? Si cumplimos los requerimientos de mínimo 10 LP para resolución espacial y el equipo te permite sensado, no deberías tener ningún problema para la tomografía de cráneo simple y el angioTAC de arterias carótidas. En el caso del que el equipo tenga licencia para perfusión, para poder adquirir perfusión, en 16 filas de detectores solo vamos a tener 2 centímetros, ¿vale? En este escenario, para adquirir perfusión, tenemos que sí o sí apoyarnos en el radiólogo, en el neuroradiólogo, para poder saber dónde queremos evaluar ese parénquima. ¿Por qué? Como te dije, solo tenemos 2 centímetros de adquisición en el cual podemos hacer la perfusión. Y si usamos Toggle Table, la opción Toggle Table, solo tendremos 4 centímetros. No es mucha área de cobertura, entonces por lo cual debemos dar mucho énfasis a esa área que vamos a cubrir, ¿vale? Entonces, con ese escenario, vamos a preguntar a nuestro neuroradiólogo o residente que nos esté acompañando, que esté en la asignación de lectura de neuro, y le haremos la pregunta a él, ¿dónde queremos evaluar? ¿Dónde es la sospecha clínica? Ya que él tiene acceso a la historia clínica del paciente. Con eso nos va a dar un dictamen y a partir de eso podremos realizar la adquisición. Este proceso de perfusión debe ser sí o sí acompañado y sobre todo cuando tenemos esas áreas tan específicas de adquisición de volumen. Cuando tenemos mayor cantidad de detectores, pues vamos a adquirir muchísimo más. Entonces, cuando podemos cubrir 16 centímetros de parénquima, tranquilamente podemos hacer el estudio. Pero cuando tenemos áreas tan pequeñas, es necesario sí o sí saber dónde vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque es un estudio muy específico y que le da respuesta a nuestro paciente. Andrés, tu pregunta también iba orientada a si debías trasladarse inmediatamente el paciente. Se debe hacer el estudio, por lo menos el TAC simple, como dice David,
Y en este momento nosotros contamos con un programa que se llama Hospital Padrino y donde el ACV es una de las condiciones en las cuales se soporta al grupo médico a ver en qué momento trasladar, si el paciente puede ser trombolizado en la institución o si debe ser trasladado, pero con las medidas adecuadas. Entonces, esto es una cosa que debe ser entre los diferentes grupos de médicos para tomar la decisión en qué hacer con el caso de cada paciente. Tenemos otra pregunta, que si la perfusión solo la podemos realizar solo si el equipo tiene la licencia o se puede en cualquier equipo. Para poder realizar la perfusión desde casa matriz se debe haber adquirido, la institución debe haber adquirido la licencia de adquisición en cine. Cada casa matriz tiene un nombre específico, sin embargo, pues todos entienden la de cine, que permite esa trazabilidad temporal. Si no la tenemos, no va a ser posible la adquisición. No solo porque el equipo no tenga la capacidad, porque puede que tenga la capacidad, sino porque hay como una etiqueta especial que habilita las imágenes que el sistema reconoce para su procesamiento. Recordemos que esta perfusión se compone de dos fases. La primera, la adquisición, la más importante, garantizar calidad, y la segunda, postprocesamiento. Entonces, una va ligada a la otra. Si no tengo licencia, no puedo postprocesar. Enzo también pregunta, en casos de emergencia, ¿qué medios de contraste se recomiendan? Bueno, en casos de emergencia, lo que te decía, de una alta concentración, de 300 a 370 con una adecuada tasa de inyección, y y seguido, si es posible, de un bolo sanguíneo. Si no se puede con el bolo sanguíneo hacer la inyección manual, en caso, y esto lo quiero aclarar, inyección manual solo para la evaluación de carótidas. En la perfusión, una buena práctica es usar el inyector de doble tubo. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cuánto tiempo de adquisición se recomienda para la secuencia de perfusión y desde qué tiempo inyectar el contraste? Vale, te voy a responder con un paciente normal, porque creo que con pacientes de bajo gasto cardíaco, ya eso lo mencionamos anteriormente. Si el paciente tiene una fracción de eyección normal, uno esperaría lanzar la adquisición, 5 segundos, va al medio de contraste. La duración va a depender. Lo recomendado es entre 60 a 70 segundos, porque aquí vamos a poder trazar la curva normalmente. Hay estudios que alargan eso para poder ver cómo es el reciclado del medio de contraste. Sin embargo, son estudios de investigación para dar respuesta a la pregunta clínica en ACV de 60 a 70 segundos. Con eso, tranquilamente tienes una muy buena perfusión. Aquí hay otra pregunta y es ¿qué contraindicaciones tiene el uso del medio de contraste en ACV? Realmente es una urgencia y pasa igual que en el trauma, después se resuelve si hay una falla renal, si hay o sea, todo lo otro se resuelve después, pero hay que resolver la urgencia, que es la oclusión vascular. Hay que recordar que prima el beneficio sobre el riesgo. Tenemos otra pregunta, que ¿cuánto tiempo debe pasar después de la perfusión y el angio-CT para que no quede contaminado? En este caso, la contaminación no nos va a importar. ¿Por qué? Cuando hacemos la perfusión primero, obviamente vamos a tener medio de contraste todavía en la fase venosa y hacemos la adquisición. Aquí, nuestra recomendación, con una sola adquisición, recordemos que en la perfusión ya tenemos de los vasos intracraneales, arterial y venoso, con la adquisición de carótidas desde el callado aórtico hasta el polígono, vamos a tener la fase arterial y la fase venosa en una sola adquisición. Con esto el radiólogo va a poder dar respuesta a si en esos vasos supraórticos hay algún tapón, algún trombo, algo que obstaculice el paso del flujo sanguíneo. Entonces, aquí no buscamos que la mejor fase arterial ni la mejor fase venosa, sino realmente responder rápidamente a esas 4P que vimos. En este caso, PIPES. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias y quedan invitados entonces a nuestro próximo webinar
el primer martes de septiembre. Muchas gracias a todos por su participación, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.